El primer autor que abordaremos en esta ocasión es el señor Paul Durand. El señor Paul Durand nació en 1908 y falleció en 1960. Él fue uno de los grandes juristas franceses y ante todo fue un clásico del derecho social del trabajo, y pues obviamente esto contribuyó a crear las distintas bases de lo que es hoy en día el derecho del trabajo y de la seguridad social, pues obviamente en Francia. Según Paul Durand, la seguridad social para él es un instrumento de protección social pública que lo diferencia de los seguros sociales, ya que los sustituye y los desplaza por una concepción un poco más amplia de aquellas situaciones de riesgo y situaciones de necesidad social como tal. Entonces es importante abordar la Ley Americana de Seguridad Social, que se fundó en 1935. Fue pues obviamente en Estados Unidos en donde se habló por primera vez de seguridad social con esta ley, teniendo como origen la gran crisis económica que surgió en 1929, en donde obviamente un factor importante fue el desempleo, que se elevó pues muy alto. Con el pasar del tiempo pues se agotaron los recursos de las personas, ello impidió el acceso de las mismas personas a aspectos fundamentales como lo era el tener un auxilio en caso de desempleo, acudir en caso de una enfermedad, la invalidez y la vejez. Esto en resumen podemos decir que es el origen de la Ley de Seguridad Social de 1935. Esta ley introdujo los aportes de Durand. Esta ley introdujo el seguro social de desempleo de vejez. Como un aspecto negativo podemos decir de que solo algunos trabajadores acudían a este beneficio. Otro aspecto positivo es que el Estado, pues en esta ley por primera vez empezaría a preocupar por garantizar esa protección social de las personas, pero un aspecto negativo es que esa protección se vería muy mínima. Ahora, la nueva ley estableció un sistema de protección social, especialmente para jubilación para personas mayores de 65 años. También estableció un seguro en contra del desempleo y algunas ayudas diversas para algunas personas con alguna discapacidad. You can never insure 100% of the population against 100% of the hazards and vicissitudes of life. Pero un factor negativo es que las enfermedades y la invalidez pues quedaban prácticamente por fuera, quedaban sin cubrirse. Finalmente podemos decir de que la Ley de Seguridad Social causó gran controversia cuando se expidió en Estados Unidos, dado que los distintos sectores de la población la acusaban de que era una ley que fomentaba que la gente acuda al desempleo y fomentaba un desborde del gasto público, ya que las personas prácticamente estaban dejando o que habían trabajado muy pocos años, estaban acogiéndose al pago de una pensión, pues obviamente a una edad muy temprana. Esa ley de seguridad social fue modificada en distintas ocasiones para dar cabida prácticamente a las mujeres trabajadoras, que era un aspecto negativo que la misma ley no contemplaba, a los trabajadores de minorías étnicas, a discapacitados y también a trabajadores independientes, entre otros grupos. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck fue un político multidisciplinar alemán que en 1862 se convirtió en el primer ministro de Prusia y poco a poco tomó el control de España. El objetivo principal de él era la unificación de Alemania y para ello emprendió 3 guerras, donde se encuentran la Guerra de los Ducados en 1864, la Guerra Austro-Prusiana en 1886 y la Guerra Franco-Prusiana en 1870. En Alemania, Bismarck instauró en 1883 un sistema de seguros sociales ante el éxito de la izquierda y particularmente de la socialdemocracia. Bismarck sostenía que era necesario un poco de socialismo para combatir o como para evitar a los socialistas. Agrega además que el Estado tiene el deber de proteger y promover como el bienestar de toda la comunidad utilizando todos los recursos con los que cuenta la colectividad. Es así como entre 1883 y 1889 se adoptaron una serie de leyes sobre seguros contra enfermedades, contra accidentes de trabajo y para la invalidez y para la pensión y para la vejez. Respecto a la ley sobre el seguro de enfermedad,
que se instauró el 15 de junio de 1883, encontramos que esta ha sido fundamental, ya que es la primera vez que se recopilan en un solo código los principios básicos del seguro de enfermedades. El punto principal de la ley es la relación que se establece entre la obligación de la afiliación al seguro de enfermedad de acuerdo con un trabajo remunerado. La contribución se repartía entre 2/3 para los obreros y 1/3 para los empresarios. Los beneficios dependían de la cuantía de la cotización, pero comprendía prestaciones médicas y farmacéuticas durante 13 semanas y prestaciones económicas por un valor de la mitad del salario del trabajador. La ley de 1884 sobre accidentes de trabajo estableció una obligación para los patronos de cotizar obligatoriamente a las cajas para cubrir la invalidez permanente a causa de accidentes de trabajo. En caso de incapacidad total, el trabajador podía recibir hasta el 66% de su salario y, en el supuesto de que falleciera, la viuda tenía el derecho de recibir 20% del salario y un 15% más si tuvieran hijos menores de 15 años. Las cotizaciones estaban a cargo del empleador. El seguro funcionaba según el principio de repartición. Las prestaciones incluían el otorgamiento de una renta de acuerdo a la incapacidad de trabajo. La ley también preveía unas inspecciones al trabajo con el fin de prevenir los accidentes que se pudieran ocasionar por el lugar de trabajo, y los costos de este seguro eran asumidos por el empleador. También tenemos la ley de 1889, la cual instituyó el primer sistema obligatorio de jubilación. La obligatoriedad de este sistema era para las personas o para los trabajadores cuyo salario no superara los 2.000 marcos. La pensión se concedía a los 70 años y su cuantía era proporcional al número de cotizaciones realizadas. Posteriormente, ante esta ley se realizó una reforma que extendió el campo de aplicación pensional a un círculo mayor que eran los trabajadores independientes. En conclusión, podemos decir que este sistema se caracteriza porque la cobertura depende de la condición laboral del individuo, es decir, el financiamiento principal son las contribuciones. Aquí se puede decir que este es un aspecto negativo, puesto que las personas en situación de pobreza que no pueden pagar obtienen una cobertura limitada. Otra característica es que la financiación depende de las contribuciones del empleador, el asegurado y en ocasiones del Estado. Y finalmente, otra característica de este régimen, de este sistema, es que hay un régimen y administración diferenciada para cada tipo de riesgo, es decir, hay un régimen y administración para enfermedad, vejez, invalidez y riesgos profesionales. Bueno, vamos a continuar con William Beveridge, que fue un economista y político británico y fue uno de los responsables en la creación de estudios avanzados en beneficio de los trabajadores, y se le conoce por crear el informe de la Social Insurance and All Service, que proporcionó las bases de la instauración de la welfare state por parte del gobierno laboralista, todo esto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el modelo de Beveridge, digamos que es un sistema de atención médica en el que, se enfoca que el gobierno brinda la atención médica de todos los ciudadanos a través de un impuesto de renta. Todo este modelo fue establecido primeramente por William Beveridge en Reino Unido en 1948. Este sistema en su mayoría eran que los hospitales, clínicas eran propiedad del gobierno. Algunos médicos en su mayoría que cobraban, honorarios del gobierno, ¿sí? Por parte del gobierno, ya que eran empleados públicos en ese tiempo. Pero también había instituciones privadas que se beneficiaban sobre los honorarios que el gobierno pagaba. En este modelo, el gobierno estaba como un pagador único. En este sistema, en la atención médica se elimina lo que es las competencias en el mercado y todo se manejaba como un precio regular. Digamos que aquí es donde se elimina un poco lo que es el monopolio y se mantiene todo, con un único valor que no superaba, medicamentos costosos, entre otros.
Digamos que en este modelo se usó bastante el impuesto sobre la renta como el principal financiamiento para la atención médica, lo cual permitía que también las atenciones médicas sean gratuitas en cualquier punto de servicio. Y los pacientes, digámoslo así, contribuían a través de sus impuestos, lo cual cubría, digamos, ya automáticamente sus atenciones médicas. Digamos que las políticas de Beveridge siempre variaban, siempre eran de diferente interpretación, siempre eran, digamos, como un país lo quisiera interpretar o lo quisiera, digamos, implementar. Varios países en la actualidad usan el modelo de Beveridge, pero con enfoques a la atención médica de manera universal. O sea, es una atención médica que se usa un modelo universal, pero con algunos enfoques de lo que es el modelo de Beveridge. Digamos que algunos países que tienen este modelo, entre ellos el principal es Gran Bretaña, Italia, España, Dinamarca, Suecia, Noruega, y entre ellos también está Nueva Zelanda. Todos ellos tienen algo del sistema de Beveridge, sin olvidarnos que ellos manejan como tal el sistema universal de atención médica. Bueno, y algo que caracterizó bastante a Beveridge fue su informe que lo hizo en 1942, que se llamó Informe del Parlamento acerca de la Seguridad Social y las prestaciones que éste derivan, lo cual se hizo o pregona, digámoslo así, donde todo ciudadano en edad laboral debe pagar una serie de tasas semanales como un tipo de impuesto hacia la salud, con el objetivo de establecer una serie de prestaciones de salud con el fin de que se presenten, digamos, situaciones precarias de salud. Entonces automáticamente el beneficiario recibiría esta atención, ya sea de enfermedades, empleo, jubilaciones y entre otros. Además, Beveridge opinaba muy fuertemente en este informe que este permitiría asegurar un nivel de vida mínimo por debajo del cual nadie debe caer. Así, tenía que, en la historia cuenta que debía convencer a los conservadores escépticos. Beveridge también explica que la asunción por parte del Estado de los gastos de enfermedad y de las pensiones de jubilación permitiría que la industria nacional se beneficiase por el aumento de la productividad. Entre más personas sanas, más productividad, y no existiría ese riesgo continuo de la baja expectativa de vida que existía en ese tiempo en Gran Bretaña, aumentando así la guerra que se pasaba en ese tiempo, que duró hasta 1945. Y también existiría una gran competitividad laboral en cuestión de que se brindaba un buen servicio de salud. Bueno, y este sistema era liberal, y podemos hablar sobre unas ventajas y desventajas. En cuestiones de ventaja, había un análisis de coste por proceso. También había una libertad de elección, existían unos avances tecnológicos científicos de técnica e investigación, y también la medicina se convirtió en una pionera del mundo. Y en este modelo también los profesionales siempre eran altamente calificados. Bueno, la Ley 100 de 1993. Bueno, esta ley nos trae consigo el Sistema General de la Seguridad Social Integral. Básicamente lo que ampara o lo que promueve esta ley es garantizar los derechos irrenunciables de las personas y de la comunidad, con el fin de obtener calidad de vida acorde a la dignidad humana. Bueno, esta ley trae consigo 4 sistemas. Un primer sistema llamado Sistema General de Pensiones, otro llamado Sistema General Social de Salud, otro llamado Sistema General de Riesgos Laborales, y por último un servicio social complementativo, se podría decir así. Bueno, voy a explicar cada uno de estos 4 sistemas así a grandes generalidades para efectos de que entiendan.
Bueno, el sistema general de pensiones básicamente tiene por objetivo que una persona, cuando esté en una época productiva, o sea, cuando una persona sea joven, esta cotice pensiones, ¿ya? Bien puede ser semanales o mensuales, para que cuando llegue a una cierta edad, ya no tan productiva como puede ser la tercera edad, esta sea partícipe de una mesada pensional que le llega mes a mes. Por otro lado, tenemos el Sistema General Social en Salud. El Sistema General Social en Salud tiene unos principios, los cuales son la equidad, la obligatoriedad, la protección integral y la calidad del servicio de libre escogencia. ¿Cómo una persona se hace partícipe de este sistema? Básicamente hay tres aspectos. Uno, por régimen contributivo, otro por régimen subsidiado y otro por vinculación de transición. Este último, básicamente, de vinculación por transición, son las personas que están en transición de llegar al régimen subsidiado. Bueno, este sistema también guarda consigo o ampara también, y nos dice lo siguiente: nos dice que toda entidad que esté registrada en el Ministerio de Salud tiene la obligación de atender por urgencias a una persona que haya sufrido una catástrofe o un accidente, o a cualquier persona que lo requiera. Bueno, por otro lado tenemos el Sistema General de Riesgos Profesionales. Este Sistema General de Riesgos Profesionales nació, digámoslo así, con el decreto 1443 del 2014, ¿ya? Y el cual básicamente pues ampara ya a todos los trabajadores o empleadores que sufran algún accidente laboral, o también que por sus condiciones laborales padezcan de alguna enfermedad. Y por último, tenemos los servicios sociales complementarios. ¿Qué son los servicios sociales complementarios? Básicamente son dirigidos para aquellas personas que son adultas mayores de la tercera edad, que han perdido sus actividades motoras por X o Y motivo, y para los indigentes. Básicamente a esas personas se les brinda desde salud, desde vivienda y desde alimentación. Las entidades que ofrecen estos servicios a estas personas tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, y por ende el gobierno y el Ministerio de Salud y la Protección Social las deben de tener bajo lupa para que así se preste un servicio de calidad integral a estas personas. Regímenes pensionales exceptuados y especiales. El objeto de la ley del 2003, basado en el principio de universalidad, busca ampliar la cobertura para pensionar a todos los ciudadanos colombianos. Quiere decir que tanto las personas dependientes como las independientes pueden cotizar. Esto con el hecho de mejorar la calidad de vida de manera individual y obtener un bienestar general para la comunidad. Esta ley reforma la Ley 100 de 1993, la cual estaba dirigida a un sector más particular. Los aportes para una persona independiente en esta nueva ley serán medidos por sus ingresos mensuales y por las horas cotizadas. Además, las personas que no tienen suficiente dinero para aportar lo necesario serán beneficiadas por un subsidio por parte del Estado.
Además de esto, las personas prestan sus servicios con contratos de prestación o cualquier otra modalidad de servicio. Dentro de las conclusiones tenemos que el sistema de seguridad social integral en Colombia mantiene un componente privado y a su vez uno asistencialista y solidario, lo cual beneficia tanto a nivel social, siendo este mayormente beneficioso para las personas de bajos recursos y que no pueden acceder a unas contribuciones altas vía un sistema privado de pensiones. Pero aún así encontramos unas insuficiencias técnicas que tiene este sistema de pensiones basado en el reparto, que es el sistema de seguridad social, lo cual tiene, digamos, como crisis técnica que el mismo sistema se financia a través de reparto. ¿Esto qué quiere decir? Que la totalidad de contribuciones del sistema se pagan íntegramente a los pensionistas. Es decir, se toman las contribuciones de los trabajadores activos y se les da a los pasivos, a quienes ya están jubilados. Por lo tanto, los trabajadores activos no estarían en sí mismo teniendo un activo real, el cual respalde a futuro su pensión, sino que esto se basa en una promesa a futuro de que las generaciones futuras se comportarán de manera igual y que igualmente las tasas de natalidad y la esperanza de vida se mantengan igual que las condiciones que hacen posible este sistema. Por lo tanto, esto incide negativamente sobre el ahorro individual, el agregado y el social, lo que significa que los trabajadores financian pensiones de jubilados, lo que se basa en esa confianza en que esa generación activa, que el día de mañana, cuando sean pasivos o jubilados, se comporten igual, lo cual despreviene de la acumulación de capital y ahorro a las personas de un país. El sistema de reparto que está más desarrollado se encuentra en España, y se ha demostrado que entre más desarrollado esté un sistema de reparto, significa que la tasa de ahorro se reduce en una economía. Y esto se podría entender de que existe, digamos, una esperanza, como ya lo hemos dicho, de que podrán beneficiarse del mismo sistema al que hoy actualmente están aportando. Y también tenemos un ejemplo, el de España, que tiene un sistema de reparto, el sistema de reparto más desarrollado en Europa, y tiene una tasa de ahorro baja, versus Inglaterra, que tiene un sistema de capitalización y tienen una tasa de ahorro más elevada. Por lo tanto, esa es la primera crisis técnica. La segunda crisis técnica del sistema de reparto, el sistema público de reparto, es que tiene una gran similitud el sistema de reparto versus la estafa piramidal, el denominado Ponzi. La estafa piramidal consiste en repartir una rentabilidad a las personas que llegan después, con una tasa creciente de contribuciones. Tiene una similitud con el funcionamiento del sistema público de reparto. Sin embargo, estos dos se diferencian por cuanto el sistema público de reparto tiene ese colchón financiero desde el Estado, vía impuestos, que son pagados por los ciudadanos para sostener el sistema. En cambio, un sistema piramidal se cae por sí mismo, ya que no hay contribuciones que lo sostengan.
más contribuciones para que se sostenga estas rentabilidades exorbitantes. Por lo tanto, hay una semejanza entre estos dos sistemas. Por lo tanto, esa es la segunda crisis técnica.